Buenos días, hermanos. Manera de resumen de lo que hemos visto hasta la última clase. Grabo esta sección para reponer de alguna manera muy panorámica, perdón, las clases que no pude grabar en el pasado. Entonces, recordarles que nuestro, nuestra introducción al griego del Nuevo Testamento se llama como materia vocabulario griego 1 y tiene como objetivo recorrer tres pasos. El primer paso lo llamamos las letras griegas y esto es, digamos, un recorrido para conocer el alfabeto griego a través de ejercicios de identificación y transliteración. Las letras griegas. Eh, el segundo paso de este proceso es conocer las palabras griegas. Las letras forman palabras y entonces el segundo paso en el proceso será conocer algunas palabras griegas a través de vocabularios que les iré entregando eh, de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento. Digamos un ejemplo. Eh, la palabra que es una conjunción o una partícula caí y que se traduce como como y, como para decir niños y adolescentes. Es una palabra que aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Y si ustedes se aprenden esa palabra, pues ya podrán identificar algún porcentaje del texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, el segundo paso en el proceso es identificar algunas palabras del griego del Nuevo Testamento. Y el tercer paso, podemos llamarlo eh, una introducción a la gramática griega del Nuevo Testamento. Las letras forman palabras, las letras forman palabras, las palabras expresan ideas y tienen un significado semántico, pero tienen también un significado morfológico, es decir, las palabras pueden ir cambiando eh, para, para describir algo más específico que su significado básico. A esos cambios se les llama o los estudia la morfología y nosotros vamos a pasar por algunas de estas reglas morfológicas y, y las palabras dentro, digamos, de una estructura que la estructura más ilustrativa sería un párrafo, pueden tener aún significados más específicos y en la interpretación del texto del Nuevo Testamento esto es fundamental. Entonces, la primera parte es las letras griegas, eso tiene que ver con conocer el alfabeto. Eh, todos ustedes ya tienen esto que está apareciendo en pantalla, que será el alfabeto que nosotros manejaremos. Ahora, hay tres escuelas de pronunciación para el griego koiné, que es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. El griego koiné significa el griego común, que estaba, pues la gente común en la calle. No es exactamente igual, tiene algunas diferencias con el griego clásico, quizá de los poetas como Homero, etcétera. Entonces nosotros aprenderemos eh, el griego koiné y lo haremos primero a partir de conocer eh, las, los caracteres
que conforman este alfabeto. Esta es la forma como debe de quedar el alfabeto para nuestra pronunciación y transliteración. La transliteración quiere decir sustituir un término español por un término griego. Por ejemplo, si leemos Juan en un periódico o en un escrito, pues tendremos que transliterar la J española o el sonido de la J española por algo que suene similar en el griego koiné. Y esas tareas ya de hecho todos las han hecho, yo las he revisado y en términos generales está bastante bien. Ahora, como les mencioné que hay tres escuelas de pronunciación que a veces causa confusiones. Digamos que hay una escuela que se le conoce como la escuela erasmiana, que en realidad fue eh, como se imprimió el primer texto del Nuevo Testamento en tiempos de Erasmo de Rotterdam, y es como generalmente en los cursos de griego lo pronunciamos. Sin embargo, luego vino una revisión, una adecuación, eh, y actualmente existe una más moderna. Y eso trae un poco de confusión en algunas de las letras griegas para su pronunciación. Entonces, yo necesito que hagan la tarea de investigar sintéticamente estas tres escuelas de, de pronunciación del griego koiné. Eso me lo mandarán, por favor, pues en un escrito, ya sea en un archivo o en una fotografía, de lo que investigaron sobre estas tres escuelas de pronunciación. Nosotros, para cuestiones prácticas, vamos a utilizar esta pronunciación que aparece aquí en rojo, y seguramente en algún momento habrá necesidad de alguna aclaración. Por aquí les dejo esto, solo voy a poner, al terminar esa grabación lo voy a poner eh, en el WhatsApp de primero y segundo, para que ustedes lo tengan, lo puedan imprimir y puedan seguir haciendo sus trabajos de transliteración, pero más importante también los trabajos que en breve empezaremos de, de identificación y pronunciación de parte del texto bíblico, que de hecho quienes han estado de manera presencial ya se les dejaron algunos de estos trabajos de pronunciación, y todas las tareas que yo revisé están bastante bien, aunque claro, con algunas diferencias de la pronunciación correcta, porque todavía hay cosas que no se les han enseñado plenamente respecto de la pronunciación, por algunas cuestiones como los espíritus, etcétera. Bueno, entonces este sería su alfabeto ya con el nombre de la letra y con la forma como se translitera y cómo se pronuncia. Si hubiese alguna pregunta, por favor, como esta clase es para los que no pudieron estar de manera presencial y no podían, por tanto, escuchar si no se había grabado posteriormente. Entonces, si hay alguna pregunta, me lo pueden mandar a mi WhatsApp personal o pueden ponerla en el grupo de primero y segundo. Entonces, las letras griegas, bueno, son caracteres individuales que tienen una pronunciación y una transliteración al español. En este caso, pongo 6 de las 7 vocales del griego koiné. El griego koiné tiene 7 vocales porque tiene una E corta, que es el épsilon,
y tiene una E larga como en proveer o proveedor, que es la ETA y que funciona como una E larga. Tiene también una O corta, que es la Omicron, y una O larga, como en coordinar, que es la omega. Pero lo pongo solo como, digamos, como referencia a las letras griegas. Los 24 caracteres necesitamos aprenderlos tanto en el nombre de la letra como en la pronunciación y su forma para la transliteración, que es lo mismo. Pongo aquí algún ejemplo de letras griegas. Y las letras van a formar luego palabras. Y las palabras van a expresar ideas. Entonces, aquí hay un texto del Nuevo Testamento. Esta es una parte del Evangelio de Juan. Eh, y entonces, eh, cuando ustedes empiezan a dominar las letras griegas, podrán empezar a pronunciar, a leer y pronunciar textos como este, ¿sí? En este caso dice en arge, en hologos, caí hologos, en prostonteón, kai teos en hologos. De hecho, para ustedes que no han hecho este ejercicio, eh, les vamos a enviar un archivo donde está esa parte de Juan, pero en 20 versículos, para que ustedes traten de pronunciarlo y enviarnos grabarlo y enviarnos esa grabación para que podamos asignarles una calificación a esta tarea. Para expresar ideas, las palabras cumplen una función semántica, es decir, tienen un significado. Y las palabras podemos decir que tienen un significado básico y que tienen diversos significados complejos, siempre relacionados con el significado básico, pero de alguna manera más específicos. Aquí, bueno, lo ponemos en español. En realidad, estas palabras son las que están en lo que acabamos de leer anteriormente. En principio era el verbo, palabra, y el verbo o palabra era con Dios, y el verbo o palabra era Dios. Entonces, las palabras eh, cumplen una función semántica, es decir, tienen un significado primario. Pero esas mismas palabras pueden tener significados más complejos. Voy a poner un ejemplo. Las palabras pueden sufrir cambios morfológicos para expresar sentidos más específicos. Perdón por lo sencillo del ejemplo, pero me parece que es mejor que podamos verlo así tan sencillo para entenderlo perfectamente. Por ejemplo, casa tiene un significado básico. Cuando nosotros leemos casa, pues imaginamos según nuestra experiencia en la vida, pues lo que es una casa, ¿no? La casa donde vivimos de niños, la casa donde vivimos hoy. Pero si a ese término que tiene un significado semántico específico, le agregamos una S al final, es decir, lo modificamos, le hacemos un cambio de forma, un cambio morfológico, en realidad nos va a expresar una idea más precisa o un poco más precisa, que tiene su base en la significación inicial, pero que sufre un cambio para identificarnos algo más específico. Es lo mismo con justicia. ¿Sí? Si le ponemos un prefijo como in, entonces va a significar
algo opuesto al término original, la significación original, pero totalmente relacionado con esa significación. Pero en este caso es algo opuesto, es decir, es algo más específico y un poquito diferente. Si a casas le agregamos o escribimos casitas, ya modificamos otra vez esa misma palabra y la primera, y entonces se vuelve el significado más específico aún, igual que si lo hacemos acá. Ahora, si ponemos caserío, pues se vuelve todavía más específico. Eso es muy, muy, muy importante en la interpretación, en la traducción, pero también en la interpretación del griego del Nuevo Testamento. Ustedes, mientras vayamos avanzando, se darán cuenta de la importancia del aspecto morfológico para la interpretación, para la traducción y la interpretación. Por ejemplo, hay un pasaje maravilloso, pero que en la traducción que tenemos y en todas las traducciones que existen, no podemos descubrir algunas cosas bellas que tienen eh, si no consideramos el aspecto morfológico a fondo. El pasaje en cuestión es Romanos 1:17. Ahí en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa es la traducción Reina Valera. Hay otras traducciones. Entonces yo aquí les dejo una tarea, que ese versículo Romanos 1:17 lo lean en al menos 5 traducciones. La Reina Valera, que es la que generalmente usamos y que es una excelente traducción, y algunas otras traducciones, para que ustedes vean cómo traducen eh, esta idea. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí hay dos preposiciones, que en griego es ek y eis. Pero cuando nosotros entendemos, digamos, la función gramatical y el significado semántico y morfológico de los cambios bueno, no los cambios que sufren, porque estas son palabras que en sí, por sí solas, no tienen modificación. En el griego del Nuevo Testamento hay palabras que tienen flexiones o modificaciones o conjugaciones cuando son verbos, pero hay palabras que no lo tienen, que son invariables, aunque pueden ir junto con otra palabra y algunos lo consideran una variación. Pero cuando nosotros logramos entender lo que significa realmente esas dos preposiciones puestas en esa estructura, es impresionante lo que podemos sacar más allá de lo que podemos leer en nuestra traducción. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, a partir del versículo 26 hasta el 40, hay una historia fascinante. La historia de un hombre, un etíope, que era un prosélito judío, es decir, era un gentil que se había convertido al judaísmo y que había subido a Jerusalén a adorar a Dios desde la liturgia judía, y él tenía un vehemente deseo de conocer realmente más profundamente a Dios. Y entonces venía de regreso ya a su tierra en un carro, porque era un funcionario de la reina de Etiopía, y venía leyendo una porción del libro de Isaías correspondiente al capítulo 53, pero no lograba entenderlo, no lograba penetrar al sentido del texto bíblico. Él seguramente lo venía leyendo en una traducción del hebreo al griego que se conoció como la Septuaginta. Es decir, él venía leyendo igual que nosotros hoy leemos en una traducción.
Y bueno, no conocía el idioma hebreo, pero sí conocía el griego koiné, que fue escrito, y pues venía leyendo, pero no lograba penetrar en el significado del texto. Y entonces pasó algo maravilloso. El Espíritu le dijo a un diácono llamado Felipe, eh, le dijo, mira, vete al camino que va a Jope, porque ahí en ese camino desértico hay una persona que está leyendo la Biblia, que está leyendo una porción de las escrituras del Antiguo Testamento, pero necesita ayuda, no puede entender. Y yo quiero que entienda. Esa historia me fascina porque quiere decir que cuando eh, alguno de nosotros, con un sincero deseo, un anhelo profundo de descubrir el significado del texto bíblico para conocer más a Dios, eh, no podemos penetrar, el Espíritu Santo puede hacer algo para que ayudarnos. En este caso, le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro para ayudar al etíope. Es decir, como que el Espíritu Santo le mandó un auxiliar bíblico al etíope en la persona de Felipe para ayudarlo a penetrar en el sentido del texto bíblico. A mí me gusta decir que el texto bíblico es como un palimpsesto. La palabra palimpsesto describe un pergamino que tiene varias superficies de escritura. Como el pergamino era un material que no, en el tiempo del Nuevo Testamento, que no era para desecharse, a veces se raspaba sobre algo que estaba escrito y se sobreescribía, o se escribía con una tinta más fuerte sobre lo que estaba escrito. Y entonces me gusta usar esta palabra que usan los poetas como Tomás Segovia para hablar acerca de las superficies de nuestra vida, digamos de la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta temprana y la vida adulta tardía, la vejez, al final. Eh, y lo hace muy bello en una poesía que se llama Horas Libres. Habla acerca del palimpsesto y termina diciendo, pues en el palimpsesto de mi vida ninguna superficie es prescindible. Es decir, hay muchas superficies de mi vida que son muy importantes, pero algunas han sido medio borradas o un poco desaparecidas por el tiempo, pero ahí están. Y a mí me gusta decir que la Biblia es como un palimpsesto y que el desafío de la interpretación es, permítanme usar esta idea, es poder leer lo escrito debajo de lo escrito. En el caso del etíope, él iba tratando de hacer eso. Él iba tratando de penetrar en las superficies del texto bíblico, pero no podía, porque no tenía la información necesaria y porque, bueno, estaba leyendo una traducción y no podía descubrir cuál era el sentido que el escritor Isaías quiso ponerle al texto. Entonces, me gusta usar ese término y yo lo usaré continuamente. El desafío de la interpretación bíblica es poder leer lo escrito debajo de lo escrito. Nosotros hablamos de 5 superficies del texto bíblico, la superficie textual, que es lo que él iba leyendo, pero en una traducción. Hay algo más concreto que es el lenguaje original, pero la superficie textual es un asunto gramatical y literario. ¿Qué dice el texto y cómo lo dice? Pero luego hay una superficie temática, que es una cuestión de contexto, es decir, eh, ¿por qué está diciendo este cuate lo que dice, no? ¿Por qué dice lo que dice? Bueno, es un asunto de contexto y eso lo podemos estudiar con un buen sistema de referencias bíblicas. Pero luego la tercera superficie es una superficie teológica que tiene que ver con alguna de las 9 doctrinas fundamentales que se encuentran en la escritura, de la cual se deriva todo lo demás. Pero luego todavía hay una superficie histórica que es descubrir el trasfondo histórico
en el que se escribió el texto, el escritor, los destinatarios, las condiciones políticas, económicos, culturales y la superficie histórica. Todo esto forma parte de un proceso de interpretación, pero al final está lo que se llama la superficie de revelación o hermenéutica, exegética y hermenéutica. Entonces, es una aventura extraordinaria recorrer ese proceso para penetrar en el sentido del texto bíblico, pero para eso necesitamos apoyarnos en algunos auxiliares, pero el mayor auxiliar, el auxiliar más poderoso e infalible es el ministerio que el Espíritu Santo tiene para revelarnos las cosas de Dios y que está descrito en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, y en aquellas palabras que Jesús le dijo a sus apóstoles, casi ya para despedirse de ellos, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 12 al 15, pero eh, sobre todo cuando les dice, todavía tengo muchas cosas que deciros, es decir, mi enseñanza va a quedar incompleta, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Desdoblar ese texto es algo maravilloso, todo lo que significa. Ahorita yo no puedo hacerlo, pero hay un ministerio del Espíritu Santo para revelarnos las superficies del texto bíblico y que digamos, es el cumplimiento de la petición de David en el Salmo 119, versículo 18, cuando le dice a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, estudiar el griego koiné nos puede ayudar mucho a entender el significado del texto bíblico. El texto del Nuevo Testamento en este caso, pues fue escrito en griego. Y la palabra o el versículo porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, cuando logramos entender qué representa esa preposición por y qué representa la preposición para, las dos son unas preposiciones dinámicas, es decir, que describen un movimiento. Pero la preposición eh, describe un movimiento de dentro hacia afuera. Es decir, que por medio de la fe Dios nos sacó de algún lugar. En Colosenses 1:13 nos dice de dónde nos sacó, de la potestad de las tinieblas. Y la preposición ahí describe un movimiento de dentro hacia, de fuera hacia adentro y más adentro, como profundizando, pero viniendo de fuera, pero ingresando a otra sección, a otro lugar. Y Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí aparece esa preposición de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ahí aparece la otra preposición, al reino de su amado Hijo. Entonces escribe un movimiento a través de la fe y del poder de Dios, cómo nos saca del reino de las tinieblas y nos introduce al reino de su Hijo. Bueno, por eso es importante, y perdón por haberme tomado tanto tiempo para mencionar esto, pero con este ejemplo sencillo, las palabras se van modificando para volverse más específicas y permitirnos entender más profundamente el texto bíblico. Entonces aquí, dejando este ejemplo ya, aquí aparece una tabla en la que podemos eh, pues ver de manera muy panorámica o totalmente panorámica que en el griego se distinguen dos clases de palabras, las palabras flexionadas o variables, declinadas cuando son sustantivos o alguna otra cosa, o conjugadas cuando son verbos, y las invariables o no flexivas como adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones y partículas. Entonces, eso ha tratado de ser un resumen muy apretado de lo que hemos visto en cuanto a las letras griegas, que es lo que ustedes han tomado hasta ahora y han hecho ejercicios de transliteración
y los que han estado en la forma presencial de pronunciación. Y cuando terminemos esta sección, entraremos a ver a conocer algunas palabras griegas para que puedan ustedes identificar, identificar en el texto griego del Nuevo Testamento esas palabras y de alguna manera clasificarlas. Entonces, yo voy a poner del versículo 1 al versículo 20 del capítulo 1 de Juan, lo voy a poner en griego para que me hagan favor, ya que me mandaron sus tareas de transliteración que en términos generales están bien, aunque yo les recomiendo que sigan haciéndolo. Yo les sugerí que abrieran un diario muy sencillo, no quizá tan íntimo, pero donde puedan estar escribiendo diario, pero que lo hagan transliterando. Es decir, escribir con términos griegos, que no va a significar nada en griego, pero que ustedes los pueden leer eh, como parte de su diario y de esta manera van a memorizar las letras griegas. Y entonces, que para que les voy a dejar esa tarea para que puedan ahora ustedes pronunciar, grabar y mandarme la pronunciación de esos 20 versículos. Pueden hacerlo por partes como ustedes lo vayan considerando. Entonces les agradezco mucho y espero que esto pueda ayudarles, digamos, a actualizarnos y a saber que estamos terminando el primer paso de las letras griegas, que terminará con ejercicios de pronunciación, eh, y entraremos al segundo paso del proceso, que son las palabras griegas. Les mando un saludo y espero les sea esto de ayuda. Muchas gracias.